Cosmoversus. Capitán Harlock, el corsario del espacio, es un manga de 5 tomos y 1000 páginas, la primera obra extensa sobre Harlock como personaje definido y sólido allá por 1977. A partir de ahí, el autor crea otros mangas y adaptaciones para cine y televisión. La primera serie de animación se estrenó en 1978, pero hasta los años 80 no llegó a España. Cuenta con 41 épicos episodios donde Harlock y su tripulación, a bordo de la nave Arcadia, se enfrentan a las Amazonas o las Amazon, seres extraterrestres que quieren invadir la Tierra y ocultan un extraño y misterioso secreto proveniente del más remoto pasado en la Tierra. Estos seres están comandados por mujeres guerreras y son de naturaleza vegetal con forma humanoide. En otros mangas breves anteriores, Matsumoto creó un prototipo de Harlock que en ese momento no estaba tan definido como tal, pero que perfiló posteriormente para dar vida al actual corsario espacial. Algunas de estas historias cortas están incluidas en los tomos de Queen Emeraldas, un manga sobre el personaje afín al Capitán Harlock, publicado en España por Satori en 2021. A Harlock no se le podría entender sin hablar del universo que su autor ha configurado en sus creaciones, el llamado Leijiverso, que es un universo donde todos los personajes de diferentes series e historias de este autor viven en un espacio en común. De vez en cuando suelen cruzarse y hacer apariciones esporádicas en unas y otras producciones. A lo largo de los más de 40 años de vida de este personaje, cada serie o película de animación basada en Harlock ha mantenido la misma dinámica. Los personajes no envejecen, la Tierra está en peligro, pero sin duda lo más curioso es que no existe continuidad exacta entre ninguna de ellas. Son historias alternativas. Esto puede desviar al público porque hay algunos casos en que parece que sí existe conexión, pero realmente no es del todo así. Sin ir más lejos, la película de animación A la Arcadia de mi juventud relata el origen de la Arcadia, la amistad entre Harlock y Toshiro, su constructor, cómo se hizo Harlock la cicatriz y perdió el ojo derecho. Sin embargo, lo que podría parecer una precuela no lo es al 100%, puesto que existen muchos elementos argumentales que difieren a la hora de darle la continuidad completa en el anime de 1978, como por ejemplo el diseño de la Arcadia, que es totalmente distinto en las dos producciones, o el hecho de que en la Arcadia Mi Juventud, Toshiro muera antes de consumar su relación con Emeraldas, y sin embargo en la continuación existe una hija de los dos llamada Mayu. Asimismo, en la serie Capitán Harlock, The Endless Odyssey, se habla de una posterior época a la invasión de las Amazonas, pero los personajes no han envejecido a pesar de hablar de hace muchos años. Curiosamente habréis visto que he pronunciado Harlock en lugar de Harlock, y esto no es ningún error. Se trata de un cambio que realizaron en el título porque Leiji Matsumoto fue apartado del proyecto de esta serie por su director, Rintaro, puesto que Matsumoto difería en el ambiente tétrico que Rintaro quería otorgar a esta historia. El futuro donde se desenvuelve el Capitán Harlock es un futuro lejano. Dentro de 1000 años, la sociedad humana se ha convertido en una carcasa vacía, sin valores y sin ilusiones. Tenemos esta primera crítica hacia la pasividad, mezquindad y superficialidad del ser humano. Harlock es un pirata que viaja a bordo de su nave Arcadia con su tripulación, bajo la condición de renegados y perseguidos por la ley. El nombre de Arcadia viene de una antigua región griega situada en el Peloponeso, cuya capital es Trípoli. Su significado va más allá de la realidad. Es también la región mítica de las corrientes artísticas en poesía y pintura que simboliza la vuelta a la naturaleza, donde sus habitantes son pastores y existe la paz entre el ser humano. Arcadia es una utopía creada por artistas del Renacimiento y seguida por los del Romanticismo, donde se impone la idealización de una vida al margen de la violencia, el dolor, el despotismo. Tal es el significado de la nave Arcadia para los personajes, un refugio idílico aislado de la corrupción del ser humano. Harlock, por otro lado, representa al héroe romántico de personalidad rebelde, casi anárquico, y desprecia la sociedad en la que vive desobedeciendo las leyes injustas, viviendo a su manera, pero que no va a dudar un instante en exponer su propia vida por defender la tierra e incluso a la gente que le persigue. Los valores del capitán quedan claros desde el inicio, el respeto a la vida por encima de todo.
Esa es la personalidad del héroe romántico, impetuoso, idealista, que hará lo necesario para que triunfe el bien y la verdad, incluso sacrificarse. Es muy importante el ambiente que reina en las producciones de Harlock. Son escenarios melancólicos, añoranza por un pasado mejor, la tristeza del presente. Cada personaje que rodea al protagonista también tiene una historia que contar, un pasado trágico y un motivo para unirse a la Arcadia. Dada la afición de Matsumoto a los artefactos de la Segunda Guerra Mundial, podemos ver diferentes medios de transporte en esa época convertidos en espectaculares naves. Así, en Space Battleship Yamato, la nave que surca el espacio es en realidad una adaptación del acorazado japonés Yamato, que en 1941 entró a formar parte de la Armada Imperial japonesa. La Arcadia es un gigantesco submarino equipado con cañones en cuya popa se sitúa una estructura propia de los antiguos navíos y además su mando principal es un timón. Como he indicado antes, dependiendo de la producción en la que nos encontremos, la Arcadia varía su aspecto. Lo más llamativo es que en el manga original y su adaptación a anime, la nave era exactamente igual, pero no ocurrió así en posteriores animaciones. Otras naves basadas en maquinaria postindustrial son los trenes de Galaxy Express 999, una antigua locomotora que surca el espacio, y sin duda es otro elemento que nos retorna al romanticismo épico del personaje, el pasado. De ahí que la imagen de los uniformes, utilizados en todas las adaptaciones de Harlock, tengan una apariencia estilizada, clásica y militarizada, con enormes cuellos que les otorgan aspecto imponente. Estos trajes suelen llevar los personajes de relevancia, como Emeraldas, que es la versión femenina de Harlock, y las ostentosas capas, pistolas y sables tecnificados y convertidos en armas láser conforman una apariencia particular, algo así como el steampunk en la era victoriana, pero a la inversa. Un escenario futuro repleto de diseños basados en las modas de décadas más antiguas. Por último, la bandera pirata reúne en un único símbolo los ideales de libertad y paz del personaje. El propio Harlock lo dice en cada capítulo del manga. Mientras me quede un hálito de vida, viviré libre bajo mi propia bandera. Resulta tan rotunda que no hace falta más explicación. Pero no nos olvidemos del pájaro, ese ave sin nombre que porta Harlock al hombro. Nunca encontré explicación a las características de ese pájaro del largo y fino cuello, con enorme pico, que es inseparable de su dueño. ¿Cómo se vería Harlock con un loro al hombro? Por eso probablemente Matsumoto pensaría que sería mejor un ave que reuniera unas características apropiadas para el ambiente y motivación del personaje. De color negro, está siempre llorando y buscando refugio en su amo, poseedor de una imagen lánguida que inspire compasión. Los personajes de Matsumoto, por lo general, poseen figura estilizada, de extremidades delgadas, rostros hermosos, tanto en hombres como mujeres, con un toque muy melancólico. Las mujeres, en cambio, también suelen tener una personalidad firme a pesar de su aspecto dulce y frágil. Un ejemplo está en Emeraldas o Keiyuki, dos mujeres de gran valor, pero de rostro amable y suave. Luego nos encontramos a personajes cómicos, por lo general bajitos, de complexión gruesa, cara deformada, con grandes bocas y narices extravagantes. En cuanto a los enemigos, la relación que suelen mantener con Harlock es de una hostilidad cordial. Podrán luchar a muerte, pero siempre habrá un código ético entre las dos partes y nunca existirán motivaciones irrelevantes por parte de los enemigos para hacer lo que hacen. De una manera u otra, detrás de ellos suele esconderse una triste historia, lo cual tampoco los excusa. La música empleada para las producciones del Capitán Harlock es de corte épico y sinfónico. Utiliza suites, son movimientos o temas diferentes y breves que conforman una pieza única, y piezas de música clásica. En la Arcadia de mi juventud encontramos unas secuencias donde se incluye el adagio de Albinoni para un funeral, sin olvidarnos de las rimbombantes piezas barrocas o románticas para las batallas. Se podría hablar mucho más del Capitán Harlock, pero este resumen servirá a modo de introducción para comprender a un personaje tan complejo y atrayente como él. Sobre la película del Capitán Harlock, El futuro ya es pasado, podemos decir que se trata de una adaptación moderna y actual del personaje, una revisión, si se me permite, con una historia que reúne todos los ingredientes clásicos de obras anteriores, pero con una diferencia. El corte romántico es sustituido por un ambiente más bien gótico y oscuro. Espero que este artículo haya podido encender la mecha de la curiosidad para el público y no se haga una idea preconcebida, sino todo lo contrario, que tenga en cuenta el valor del personaje, su historia y trayectoria, con los matices necesarios,
construido a lo largo de los últimos 45 años y adaptado al gusto actual sin perder la esencia. Espero que nos escuchemos en el próximo episodio dedicado al universo del Capitán Harlock.